Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy terminaremos de analizar la vista máster y veremos cómo navegamos a la siguiente vista. Vamos allá. En vídeos anteriores hemos estado analizando en detalle la vista máster y su controlador y en qué momento saltaba cada método y para qué servían. Y yo tuve la precaución de ir apuntando en cada método que visualizábamos y que analizábamos, apunté esta marca para tenerlo en cuenta. Entonces, si ahora repasamos el controlador, veremos que hemos analizado casi todos los métodos y que nos faltan muy poquitos por analizar. Si voy paseándome por aquí por el controlador, los métodos que aún no hemos analizado es el Create Group Header, el OnNavBack y el Update Filter Bar. Bien, voy a aprovechar que nos faltan por analizar estos métodos para contaros cómo podemos encontrar los sitios donde se utiliza un determinado objeto en el SAP Web IDE. Por ejemplo, si yo quiero saber este método, el Create Group Header, dónde se está usando, una idea muy buena es copiármelo, darle aquí al icono de la lupa y aquí en la parte en el catálogo de búsqueda lo ponemos y le damos a la lupa, le damos a buscar. Aquí podemos restringir la búsqueda al proyecto, al workspace, es decir, a todos los proyectos que haya en mi workspace o a una carpeta. Por ejemplo, yo podría buscar solamente en la carpeta de controladores o en la carpeta web app o solo en la carpeta de vista. Aquí estoy buscando a nivel de proyecto y dando la lupa, pues yo puedo ver dónde se está usando. Entonces aquí veo que el Create Group Header se está usando en dos sitios. Por un lado en el Master Controller, en la definición del propio método, y por otro lado en la definición de la vista Master, que se está usando como método controlador de un evento, del evento Group Header Factory. Si queremos saber exactamente dónde se está usando, simplemente haciendo doble clic en la entrada, el Web IDE nos va a navegar al fichero correspondiente. Entonces aquí podemos ver que el Create Group Header, este método que es uno de los que todavía no hemos analizado, va a responder a un evento, al evento Group Header Factory. Bueno, pues aquí realmente este método no se va a usar. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, para que el Group Header Factory funcione, nosotros deberíamos solicitar al servicio data que la correspondiente lectura del servicio incluya una agrupación. Entonces, si los datos, al leer los datos agrupados, si yo lo que hago es precisamente al leer los datos encontrarme una agrupación, lo que va a hacer esta tabla a la hora de mostrarlos es utilizar este método para diseñar las cabeceras de los grupos. En este caso, nunca va a ocurrir, porque como vimos en el vídeo anterior, vamos a ejecutar la aplicación. Al pulsar en el botón de View Settings, aquí solo nos da la posibilidad de ordenar, pero no puedo agrupar. Si a la hora de crear esta aplicación yo hubiera elegido algún campo más, es que aquí a la hora de generar la plantilla, a la hora de ejecutar la aplicación a partir de la plantilla, solo elegí un campo del servicio data, pero si yo aquí hubiera elegido varios campos, tendría la posibilidad de agrupar. Entonces la plantilla me habría generado aquí un diálogo más complejo, en el cual no solamente tendríamos ordenación, sino que también tendríamos agrupación. Y entonces la agrupación implicaría que yo hago una llamada específica al servicio data pidiendo que agrupe datos. En este caso, ya lo vimos en el último vídeo, lo único que le pido es que me ordene. Le pido un control de ordenación.
pero si tuviera también el tema de agrupación, le pediría una agrupación. Entonces, eso lo detecta la lista, que los datos que está mostrando vienen de un modelo data que está agrupado, y entonces ejecuta este método para crear las cabeceras de los grupos. Entonces aquí, si miramos lo que hace este método, no es especialmente complejo, sino que lo que hace es crea un título, que el título es esto, o group.text, y pone el uppercase, las mayúsculas, a false. Por cierto, que esto es lo que devuelve, es decir, devuelve un group header list item. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto, si lo buscamos, igual, aprovechando que aquí os he enseñado a buscar, el group header list item lo tenemos aquí en el controlador y de la página master, precisamente. Y entonces, aquí, cuidado, cuando uséis el buscador, fijaros en el título. Aquí os dice dónde lo he encontrado. Aquí lo he encontrado en la carpeta integración. Estos son los tests automáticos que podemos implementar, que podemos escribir en JavaScript. Y esto de aquí es el controlador. Entonces, como os digo, el group header list item es un objeto que nosotros estamos importando. Y este objeto que estamos importando le ponen este nombre, esto no es especialmente relevante, y esto lo que hace es ser devuelto al llamarse aquí, al llamarse este método. Y como hemos visto antes, este método lo está usando esto de aquí. Entonces, ni más ni menos que lo que le estamos diciendo es cómo tienen que ser los grupos. Entonces, fijaros que esto lo que le está devolviendo es un texto, el ogroup.text, y aquí lo interesante sería saber de dónde viene esto de aquí. Pues igual, podemos buscarlo, pero bueno, aquí ya lo estamos viendo. ogroup es lo que le pasa. Es decir, ¿qué está ocurriendo? El modelo data le pasa unos grupos a la lista. La lista, ese grupo que tiene una serie de propiedades, y una de esas propiedades es el texto, se lo pasa a este método y este método devuelve ese texto como título del grupo. De nuevo, como os digo siempre, si queréis saber exactamente qué significa este texto, de dónde viene, cómo se usa, cómo se genera, etc., pues una buena idea es buscar esta clase, la group header list item de SAP-M, esta clase de aquí. Uy, me he ido al fichero que no quería, es este de aquí. Entonces, como os digo, si queremos saber en detalle exactamente cómo funciona esto, pues iríamos a la librería del API de SAP UI 5 y buscaríamos Group Header List Item de SAP M. Y ahí os habla de cómo se usa, ejemplos, los parámetros de entrada, los de salida, qué es este texto, cómo se utiliza, etc. Y aquí ya os adelanto, no se va a usar nunca, porque como nunca le vamos a pasar esa solicitud al modelo data, pues nunca vamos a tener ningún grupo generándose. Con lo cual, de este método, del método create group header, pues nos podemos olvidar tranquilamente, porque nunca lo vamos a usar. Este de aquí, on not bad. Bueno, pues este de aquí salta en un evento. Si lo buscamos, ¿dónde se está usando? Pues vamos a ver que en realidad solo se está usando en el Master Controller. En el Master Controller tenemos un onNatBack y en el Base Controller, un vídeo anterior, en uno de los primeros vídeos, cuando hablamos de esto, del Base Controller, ya hablamos de esta función, del onNatBack. Bien, en este caso, el onNatBack en realidad nunca lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque esta vista, la Master View, no tiene habilitado el botón Back. Esto es algo que se puede habilitar a nivel de la vista. Sería a nivel de la Semantic Page. La Semantic Page, si buscáramos la documentación, porque esto es de SAP F Semantic Page, pues si buscamos SAP F Semantic Page, nos vamos a encontrar que esta
esta vista, o sí, este controlador, perdón, este control de vista tiene un parámetro que es mostrar el botón de navegar hacia atrás. Y ese botón de navegar hacia atrás es el que nosotros vamos a gestionar con este método. Pero como no lo tenemos, como no lo estamos mostrando, aquí si ejecutamos la aplicación, pues el único botón de navegar hacia atrás que vamos a ver es el del Shell, es decir, el del Fiori Launchpad. No uno que sea propio, debería estar por aquí o a esta altura, no recuerdo ahora las páginas semánticas donde lo muestran. Entonces, claro, en este caso, como no tenemos un botón de hacia atrás de la propia página, aunque yo pusiera un breakpoint, no quiero esto. Yo quiero aquí, esto de aquí. Entonces, aunque yo fuera al código fuente y me fuera aquí al Master Controller y colocar un breakpoint, que ya lo tengo colocado, pues aunque yo aquí le dé hacia atrás, no se va a detener en el breakpoint. ¿Por qué? Porque es que el onNavBack debería saltar con el botón de volver hacia atrás de la vista master y no lo tenemos. Entonces, otro método que tenemos aquí definido, pero que no vamos a usar. Claro, aquí nos podríamos preguntar, ¿y por qué hemos escrito métodos que no vamos a usar? Bueno, pues recuerdo una vez más que esto no lo hemos escrito nosotros, esto se ha generado a partir de una plantilla. Entonces en la plantilla inserta código que a lo mejor no usamos porque justo nuestra manera de generar la plantilla implica que por esos métodos no pasemos nunca. Y este es el caso del group header y de onNavBack. Entonces ya tenemos dos métodos que hasta ahora no habíamos visto y es que en realidad no usamos. ¿Y cuál nos queda? Bueno, pues nos queda el método updateFilterBar. Esto de nuevo es un método que no vamos a usar. Si nosotros lo buscamos, el updateFilterBar, buscamos dónde se usa, pues aquí el updateFilterBar nos vamos a encontrar que no se usa en ningún sitio. Y es que claro, esto de aquí se utilizaría si nosotros tuviéramos filtros, pero no hemos definido ningún filtro. Es decir, aquí, en nuestra lista, además de ese botón de búsqueda, nosotros podríamos tener definidos filtros. Y aquí, en lo de los settings, pues tendríamos no solamente lo de ordenación y lo de agrupación, también tendríamos lo de filtrado. Y podríamos filtrar por campos, pero esto de nuevo solo va a ocurrir si, o solo nos lo va a proporcionar la plantilla si nosotros hubiéramos elegido más de un campo. Como yo solo elegí en su día un campo para la lista, pues no me ha generado nada de eso. Entonces de nuevo tenemos un método que no vamos a usar. De hecho aquí ni siquiera voy a entrar porque tampoco tiene mucha gracia lo que hace o lo que deja de hacer. Bueno, y ya está. Con esto ya tendríamos analizado todo nuestra vista máster. ¿Y qué nos queda por saber? Pues nos queda por saber cómo pasamos a la siguiente vista. Bueno, pues vamos a verlo en la aplicación. En realidad ya lo vimos en su día, pero ahora lo vamos a ver con más detalle y más despacio. Yo lo que voy a hacer va a ser ejecutar la aplicación y os voy a enseñar cómo pasamos a la siguiente vista. Bueno, para pasar a la siguiente vista lo único que tenemos que hacer es seleccionar una entrada. Entonces, si yo selecciono una entrada, por ejemplo esta de aquí, pues aquí tenemos la navegación a la siguiente vista. Bien, cosas que hay que tener aquí en cuenta, cosas en las que nos tenemos que fijar. Bueno, pues por un lado en la URL. Nos puede servir de mucha ayuda. Yo voy a cerrar aquí la página. Vuelvo otra vez a la página inicial. Voy a darle a inspeccionar. Y entonces, ¿qué ocurre cuando yo selecciono un campo? Bueno, pues cuando yo selecciono un campo, aquí en las fuentes, lo que está ocurriendo es que en el Master Controller está saltando el evento onSelectionChange, que ya lo vimos en su día. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a verlo. Yo selecciono, por ejemplo, este de aquí, esta entrada, y efectivamente se para. Y esto en su día ya lo vimos, es un método que ya analizamos en su día, pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que va a recuperar
la lista de la cual estamos seleccionando cosas y qué elemento está seleccionado. Vale, pues la lista y el elemento seleccionado. Y aquí pues va a comprobar si hemos seleccionado algo o no. Y si lo hemos seleccionado, va a llamar al método showDetail. ¿Y qué hacía el método showDetail? Bueno, pues me he pasado de listo, he entrado al Event Debugger y yo lo que quiero pasar es aquí, a analizar el showDetail. Entonces, como os digo, ¿qué va a ocurrir en el showDetail? Bueno, pues en el showDetail lo que va a hacer es recuperar el tipo de dispositivo en el cual estoy renderizando la vista y luego, ya lo vimos en su día, recupero el modelo, AppView y cambio la propiedad Layout y la pongo a 2 columnas con la media expandida. Por eso aquí estamos pasando de tener una única columna a tener 2 columnas y la siguiente columna, que es la de en medio, es más grande que esta y esta se encoge. Y ocurre debido a esto, a que estamos... ¡Uy, que me he colado! Debido a que estamos poniendo este nuevo layout. Bueno, pues luego ¿qué hace? Luego llama al router y navega a la vista objeto, pasándole como parámetro el Object ID. Y le pone como parámetro el campo Customer ID del sitio que yo haya seleccionado. Eso es lo que hace. Entonces, si yo aquí le doy a continuar, pues ocurre esto que yo os comentaba. Pasamos de una sola columna a 2 con esta columna expandida. Pasamos a tener 2 columnas con esta columna expandida y hemos navegado. Aquí, si lo analizáramos, esta URL, aquí deberíamos tener precisamente un Object ID. Aquí lo que tenemos es la URL que estamos ejecutando y luego aquí ya le pasa los parámetros. El Orion Path es esto de aquí. Este es un parámetro enorme que le está pasando. Luego le pasa otro parámetro que es el Original URL. Luego le pasa el SAPUI app cache buster. El component preload. Fijaros. No, es que no. Bueno, sería esto en todo caso. Estamos viendo el Customer EASTC. Bueno, vamos a comprobar si es verdad. Si yo selecciono otro, ese parámetro debería cambiar. Sí, efectivamente. Aquí lo tenemos. Claro, ¿y esto de aquí qué es? Barra customer barra lo que sea. Bueno, pues esto de aquí es esto que yo os comenté en los primeros vídeos cuando analizábamos el manifest JSON. Está aquí abajo. Cuando analizamos el manifest JSON y yo os hablaba de las rutas. Y yo os decía, fijaros que aquí hay una ruta que se llama así. Customer barra Object ID. Bueno, pues así es como navegamos de una vista a otra. Cuando navegamos de una vista a otra, nosotros no saltamos de la vista master a la vista, en este caso, detail. No, lo que hacemos es llamar al router y pasarle esto. Y entonces el router precisamente lo que hace es detectar ese patrón. Entonces él encuentra que le estamos pasando un patrón que es customer barra identificador del customer. Customer barra identificador del customer. Y entonces el que hace va al router y dice, que yo tengo que mostrar la vista master y la vista objeto. Pues eso es lo que está haciendo. Mostrarnos la vista master y la vista objeto. ¿Y cuál es la vista master y cuál es la vista objeto? Pues eso está aquí.
la vista master es una vista que se llama master y la vista objeto es una vista que se llama detail. Y además, esta de aquí está en la columna del medio. Y como nosotros en el controlador le hemos dicho que tenemos que mostrar dos columnas con la de en medio maximizada, por eso lo vemos así. Y aquí tenemos ya la famosa navegación. Y entonces, todos estos controles que tenemos aquí, de cambiar cuál de las dos columnas está maximizada, o poner una columna solo a pantalla completa, o cerrar esta columna, todo esto está en la vista detail, que es la que analizaremos en el siguiente vídeo. Y para terminar el vídeo de hoy, una curiosidad. ¿Qué ocurre si yo aquí, fijaros que para navegar, el controlador me pone eso? El controlador de la vista, precisamente lo que me pone, vamos a ir hasta el sitio donde lo hace, voy a quitar este breakpoint, que no me vale para nada. Bueno, ya me he saltado porque yo quería haber ido al show detail, pero bueno, aquí lo hemos visto antes, el show detail lo que hace precisamente es ponerme en la URL, ponerme los parámetros que necesita el objeto. Es decir, lo que hace esto de aquí es ponerme esta coletilla al final. Customer barra y el identificador. Es decir, si yo lo quito y vuelvo a ejecutar la vista, fijaros lo que ocurre. Pues que el enrutador detecta que no hay ninguna URL, ningún patrón, y entonces me lleva a la vista inicial. Pero lo que es más, si yo ahora llego aquí y le añado algo que yo me invente, fijaros, él intenta navegar al sitio que yo le he pedido, pero claro, no lo encuentra porque no existe. Y entonces da un error. Me devuelve un error, que esto es algo que veremos en un vídeo más adelante. Pero ¿este error de dónde viene? Bueno, pues este error viene del bypasser, del famoso bypasser. Todas las vistas, esto lo vimos también en la vista master, el controlador de la vista, esto es el manifest JSON, en el controlador de la vista, uno de los eventos a los que nos asociamos fue al onByPassed. Esto siempre va a ocurrir en el onInit. En el próximo vídeo que hablaremos de la vista detail, vamos a ver que lo hace. Es decir, yo aquí lo que hago es siempre suscribirme al evento bypassed. Es decir, ¿qué ocurre si intento ir a la vista, pero el patrón no es reconocible? No puedo llegar a ningún sitio. Pues entonces respondo yo. Respondo a ese evento con un controlador aquí. Y claro, si yo pongo algo inventado no funciona, pero si yo pongo algo que exista, pues me lleva al sitio. Me lleva al sitio que es, porque claro, estoy navegando, porque la navegación no la hace el botón, la navegación la hace la URL. O sea, esto es algo indirecto y esto es algo muy importante que tenemos que entender bien para luego ser capaces nosotros de desarrollar nuestras propias aplicaciones que naveguen entre vistas dentro de la misma aplicación. Y es que tenemos que tener claro que la navegación es indirecta. No es que yo pulse un botón y ese botón me hace navegar. No. Yo pulso un botón. Ese botón llamará a un método del controlador y ese método del controlador modifica la URL. Modifica la URL usando el enrutador. Y entonces el enrutador es el que detecta que al modificarse la URL tiene que navegar. Entonces por eso estamos navegando, porque la URL cambia. Si yo esto lo quito, volvemos a navegar a la vista inicial. Si yo lo vuelvo a poner, pues él me lleva a esta zona de aquí. Y por supuesto, si yo me pongo aquí algo inventado, pues me salta un error. Me salta un error porque él no sabe dónde tiene que ir. Y si pongo aquí algo que invento total, pues no sabe qué hacer directamente. Entonces aquí ya empezamos a entender de verdad cómo funciona la navegación. Ya hemos terminado de analizar una vista completamente y lo que veremos en el siguiente vídeo será la siguiente vista
y cómo se gestiona todo esto que estamos viendo, todos los errores y demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis regalarme un like. Si no os ha gustado tenéis el botón de dislike. Si es algo más complejo de me gusta o no me gusta, pues tenéis los comentarios donde podéis contarme qué cosas os han gustado más, qué cosas no os han gustado tanto, cómo podría mejorar los vídeos, cosas de ese tipo. Y si no os queréis perder los próximos vídeos, una idea muy buena puede ser suscribirse al canal y pulsar el botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!